¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos nuevamente este jueves. Buenos días, buenas tardes en cualquier lugar del mundo que se encuentren conectándonos. Les extendemos un fuerte saludo y pues para nosotros siempre es todo un honor estar acompañado de ustedes. Pues bueno, hoy también tenemos otros temas interesantes y como siempre mencionamos, pues es un espacio en donde estamos totalmente libres a nuestras expresiones, a escucharnos, a nuestras diferentes opiniones, criterios. Y pues el día de hoy también vamos a tomar un tema muy interesante que como cada jueves pues traemos temas que esperamos que poco a poco nos vayan también fortaleciendo en nuestro día a día, nos pueda ir ayudando o reestructurando. Y pues el día de hoy entendemos que estamos en un mundo diverso, así que hoy estamos en compañía de nuestro querido Chris y pues Chris va a hablarnos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Mi Chris, te saludo de paso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal, mi querida Gaby? ¿Cómo estás? Qué, qué gusto compartir esta noche contigo, compartir este momento especial, justamente con un tema muy, muy lindo, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Un poquito de resfrío, estamos con los rezagos de los festejos, no mentira, este es un mes de festejos, es el mes de marzo, el mes de mi cumpleaños. Y bueno, pues ahí estamos dándole con todo. Quiero también agradecer a toda la gente que me ha saludado, a todos esos amigos que han estado pues presentes ahí. Y bueno, pues hoy estamos recargadísimos, estamos recargados de muchísima información para compartir con ustedes. Y lo primero que se nos ocurre, o lo primero que tenemos para este compartir, para este conversatorio de hoy, justamente es, em, sabemos criticar sin herir. ¿Sabemos nosotros cuál es el pensamiento que tiene la otra persona? ¿Sabemos nosotros cuáles son los sentimientos que tienen los otros o cuáles son los mensajes que en este caso reciben, ¿no es cierto? Eh, debemos tomar en cuenta que en la actualidad la forma en que las personas expresan sus opiniones ha cambiado y ha cambiado bastante, ¿no es cierto? Profundamente, ¿y esto por qué? Porque existe ya un mundo digital, existe un mundo distinto. Hablábamos de las peladas, hablábamos de las guambras, de los vaciles. Hoy hablamos de los apareamientos, de los enculamientos, sin satanizar esa palabra del encule, ¿no? Porque ha ido funcionando esta cultura de hoy en día, ¿sí? Justamente la exposición pública ha generado nuevos paradigmas, nuevos fenómenos sociales, entre ellos, obviamente, la cultura de la cancelación, que se encuentra a constante tensión con la libertad de expresión. Entonces, eso es importantísimo, cómo nosotros debemos analizar, ¿no es cierto? Ya no existe tanto la libertad de expresión porque existe más un mundo digital que es el que habla. Por ejemplo, cuando antes yo te llamaba por teléfono o te iba a ver a la oficina y te decía, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Y tú me decías, bien, amigo, gracias por venirme a ver. O qué lindo saludarte en tu cumpleaños, cosas de esas. Pero ahora basta un mensaje de texto, basta un estado de Instagram, un estado de Facebook o de alguna de las redes sociales en los cuales pues nosotros debamos ya recibir ese mensaje directo. Entonces, son cosas interesantes que se van dando, ¿no? Este debate no solo es ético y social, sino también psicológico y cultural. Ético. Date cuenta, por ejemplo, el contacto que existía antes, el contacto físico,
Y lo que ahora dentro de los derechos humanos, se podría decir, o de las situaciones, ya no se puede hacer en las oficinas, en las empresas. Ya no puedes tú saludar dando un beso, saludar dando un abrazo, porque tal vez puede ser una situación de acoso sexual. Entonces es muy interesante cómo se dan estos temas, ¿no? Es muy Obviamente todo tiene que ver con una pregunta central, ¿no es cierto? ¿Podemos criticar sin dañar? ¿Podemos llegar a un equilibrio? ¿Podemos manejar esto desde una estabilidad, mi querida Gaby? Yo considero que es importante siempre tener claro que una cosa también es brindar una opinión, pero saber en qué punto o por qué la quiero dar o hacia qué enfoque Exacto. o qué objetivo. Como bien dicen, ¿no? A veces, claro, hay que ser honestos en la vida, siempre decir la verdad, ¿no? Pero si decimos siempre la verdad sin empatía, realmente eso ¿en qué se transforma? A veces es como muy cruel, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de que yo esté brindando esa opinión o para qué, con qué finalidad, ¿no? Y esta crítica a veces son muy deconstructivas, otras también son constructivas, que obviamente nos ayudan, ¿no? A reformular, enfocarnos, que a veces es válido tener las criterios, las opiniones de otras personas, más si son profesionales también o si son brindadas con cariño, con amor, ¿no? Entonces, también es importante tener este discernimiento para nosotros poder saber si voy a dar esta opinión enfocada o por qué o hacia quién, ¿no? O con qué objetivo la voy a dar, ¿no? Y bueno, si la recibo, entonces también poder filtrar esta información que pueda coger de ello, ¿no? De esa crítica, esa idea, ese consejo que me han brindado, ¿no? De ahí, pues, por supuesto, todos tenemos libertad de expresión, de opinión, de ideas, de pensamientos, de creencias, pues tenemos una infinidad también de culturas y pues eso sí, ¿no? Claro, incluye expresiones personales, opiniones personales. Puede ser, como tú decías, ¿no? No solo es ético-social, pues también es en todos los ámbitos, ¿no? Podemos de pronto dar ideas o criticar de algún modo, quizá también como los gobiernos, las instituciones, ¿no? Cómo se manejan, ¿no? Pero creo que todo debe tener un límite, como hemos mencionado antes, mi Cris. Todo creo que debe tener un límite y por eso también hay ciertas regulaciones, ciertas normativas, ciertas leyes que eso hace que tenga esas limitaciones, ¿no? Entonces, mirar estos argumentos, ¿no? ¿Con qué objetivo estamos dando, ¿no? En eh, estos criterios, ¿no? Claro, es un derecho fundamental la libertad, ¿sí? Pero, sin embargo, pues no es un derecho absoluto. Tiene límites cuando se está vulnerando la dignidad de otra persona, cuando hay difamación, ¿no? O discursos de odios, de discriminación, de racismo, o está afectando también la regulación, el orden público, ¿no? O la seguridad. Creo que ahí es donde nosotros podemos empezar a ver esos límites, ¿no es cierto? Entonces, eso un poquito, ajá, Exactamente, exactamente. Y mira, aquí viene una situación importante que en este primer punto, ¿no es cierto? Eh, del de lo moderno, la modernidad, incluso se podría hablar de lo posmoderno. Viene también la oportunidad que tenemos nosotros para no homogeneizar las cosas, sino heterogeneizar. Qué quiere decir eso? Entender con equilibrio los nuevos cambios, entender con equilibrio las buenas nuevas, como dice por acá, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué nos referimos con esto, mi querida Gaby? Cuando te hablaba del tema de los vaciles y las peladas, los guambras y las guambras, me acuerdo que en los chullas, yo he leído bastante eso, ¿no? Cuando tú lees
el chullismo quiteño, ¿no? Tú lees esta literatura de hasta el siglo XIX, se hablaba de los huambras, la huambra, las nenas. En el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, hablábamos en cambio ya de las peladas, ¿sí? Las chicas, las peladas. Y en el 2021 estamos hablando ya de los amarres o de los encules, que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos? Dejar de homogeneizar. Los que estamos viejos, no quedarnos en la vejez y tratar de investigar un poco sin horror cuáles son las cosas que los jóvenes están consumiendo y del mismo modo los jóvenes tener ese sentido de tolerancia sobre las personas mayores que tienen una acción de sabios, ¿no es cierto? Si has de haber escuchado tú este término de la anciana sabia o más sabe el viejo más por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esa situación. Y ahí esto se conecta con lo otro. Mira, la libertad de expresión, concepto y límites, que es justamente lo que tú hablabas, que es un derecho fundamental, la libertad de expresión, es un derecho humano fundamental que permite a las personas expresar ideas sin temor a represalias. Entonces, tú puedes hablar, tú puedes criticar lo que te parece, lo que no te parece, de una manera táctica, de una manera, si se quiere, técnica, o de una manera, si se que no es un derecho absoluto, porque tiene límites. Esto tiene límites cuando se vulnera la dignidad de otros, como tú justamente lo mencionabas, ¿no es cierto? Eh, Se afecta el orden público y mucho más. Aquí tenemos nosotros la Constitución del Ecuador, que obviamente está garantizado esto, pero implica también una responsabilidad ética al comunicar. Por eso te decía, la posibilidad de actualizarnos, la posibilidad de compartir o la posibilidad de convivir con cosas nuevas. Eso, por ejemplo, a mí, dentro de mi rol como educador, me ha permitido pues entender qué es lo que ahora están sintiendo los jóvenes de hoy en día, qué es lo que ahora están consumiendo y qué es lo que ahora están compartiendo los jóvenes de hoy en día. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, mi querida Gaby, también, y obviamente ver en la cultura de la cancelación. ¿Qué puedes decir tú en esta cultura de la cancelación? ¿No es cierto? Que es justamente esta práctica social rechazado públicamente o es excluido. ¿Qué puedes decir tú en este aspecto? Sabes, mi Cris, en esta cultura de la cancelación, creo que es una referencia a una práctica social, ¿no? Más bien que eh, puede ser una empresa, una institución o un grupo, digamos, criticado masivamente, ¿no? Entonces, por haber ejecutado una acción o tomado una decisión que tal vez consideren que fue inapropiado por la mayoría o que fue algo fictivo, que por ahí estuvo, los demás percibieron que estaban vulnerando algún derecho, entonces, o conductas, ¿no? También pueden ser. Entonces, desde ahí creo que es como de donde nace esta como cultura de cancelación, ¿no? Y generalmente esto más se da en las redes sociales actualmente, como tú mencionabas ahora, que todo está digitalizado en redes a través de los eh, de los likes, de los seguidores, ¿no? Entonces, de los haters, entonces es donde se pueden viralizar estos contenidos rápidamente si una persona y más si es una figura pública o muy conocida, si hay como algún desliz o para los demás fue como un error y fue algo público o ahí en vivo o algún comentario, entonces es como que ahí la reacción colectiva, muchas son quienes se unen y dan esta difusión en redes, es a nivel veloz, ¿no? Y es en donde también se puede dar esta cultura de cancelación, ¿no? Entonces, incluso algunos, pues, digamos que ahora trabajar en redes sociales ya es un trabajo, ¿no? Entonces, a veces por que ejecutan alguna acción
seguidores Sí. bajan y obviamente es como cambia la reputación que tenían o perder los ingresos, trabajos. Entonces, este tipo de actos puede tener la cultura de cancelación y pues nos puede también dar estas consecuencias que a veces no son tan favorecedoras para la persona o la empresa o la figura pública también que estaba percibiendo o teniendo alguna ganancia a través de ello, ¿no? Así como pueden ganar Eh, mucho, también pueden perder mucho también. sí, de hecho tenemos un ejemplo palpable, sin hacer ningún ataque, ¿no es cierto? Solamente tomándolo como ejemplo. Cuando el presidente anteriormente, el año anterior, dijo, justo en las elecciones del referéndum 2025, dijo que se podía redactar una constitución con IA, con ChatGPT. Entonces esto pues es algo que dañó mucho la reputación y por ende asustó a mucha gente. Y como también existen las interpretaciones dentro de los propios estados de WhatsApp. Si yo, por ejemplo, subo un estado en el cual dice, en este momento me siento mal, estoy con una gripe, estoy un poquito afectado de resfrío, mi querida Gaby, y simplemente puse esa frase porque no quiero que nadie me moleste el día de hoy. Pero sin embargo, mucha gente que me conoce en redes sociales van a decir, amigo, no, tranquilo, no te vayas, sigue aquí adelante, vamos a seguir contigo. Y, y, y un montón de que obviamente forman parte de eh, de este cúmulo de situaciones, ¿no es cierto? Forman parte de este cúmulo de interpretaciones y obviamente son consecuencias. Entonces, es importante cómo se da. Y la cultura de cancelación en Ecuador es eh, eh, algunos juicios paralelos que era utilizando muchísimo los trolls, ¿no? Se están utilizando los trolls, se están utilizando intérpretes, ¿no es cierto? Denuncias. Y luego cancelaciones de los procesos, lo que se conoce como noticias criminis, y es una guerra mediática que está muy de moda, ¿no? Hoy está muy de moda mediar o tener guerra mediática entre iguales o entre distintos. Entonces, esto es interesante. ¿Y qué pasa en Latinoamérica, mi querida Gaby? Pues bueno, también a raíz de lo que tú mencionaste un poquito que hay tanto en Ecuador, lo que ha habido, pues se vincula también en Latinoamérica igual a estos movimientos como sociales, ¿no? Denuncias públicas, yo creo que es muy similar. A veces replicamos en lo macro y en lo micro, ¿no? Entonces va a ser como muy similar, ¿no? Entonces, claro, obviamente. Tiene efectos más amplios, pero también se puede visibilizar que hay igual injusticias, en este caso de lo político, ¿no? También ha habido estos conflictos de generar condenas sin pruebas o también que hay pruebas y dejan en libertad y los típicos comentarios es que no hay suficiente evidencia, ¿no? En fin, todo eso hace que nosotros podamos tener distintas opiniones, ¿no? Diversas pensamientos, algunos nos conflictúa, a otros no nos conflictúa para nada esos temas, pero de pronto en otros temas sí puede generarnos que opiniones, ¿no? Y estas opiniones sean un poco a veces
más severas, más limitantes, y todo va a depender también de la creencia o de cómo está estructurado el individuo, ¿no? También de incluso de dónde se encuentra geográficamente. Entonces, todo eso es importante considerar cuando decíamos al inicio de este tema de cuando hay estas diferentes opiniones, estas libertades de expresiones, ¿no? Saber mirar y poder nosotros filtrar y ver realmente qué es lo que podemos nosotros acoger o no, ¿no es cierto? Y pues de ahí mundialmente también hay debates, pues ahí sí, ya Nadie se macros. escapa, ¿no? Chutza, ahí sí ya nada, ya todos, la justicia social, imagínate, si a veces en una casa la justicia, a ver cómo la vemos, imagínate luego en una provincia, luego en un país, luego en un continente y luego todo el mundo, imagínate, ¿no? Poder también estar eh, de acuerdo a todas las opiniones. Habrá quienes consideren que eso ya es extremo, otros no, otros piensan que ya es como algo para temas de censura, otros, ¿no? Entonces, complejo, ¿no? Pero, pues bueno, eh, así es como nos vamos nosotros construyendo y la idea es que, pues bueno, en estos conceptos entre cultura de cancelación y nuestra libertad de expresión, de opiniones, pues se pueda llegar a un punto medio, digamos, al menos algo estable, un equilibrio, ¿no? Entonces, supongo que ahí, justo como decíamos, mi Cris, peor a nivel mundial, debe ser más fuerte, pero la idea es que se pueda dar la voz a todos los grupos, quizá, y poder, de acuerdo a eso, visibilizar injusticias tal vez sociales o exigir responsabilidades también a las figuras competentes sobre lo que vaya surgiendo, ¿no? Entonces, eh, eso puede ser, pero también va el otro lado, que por miedo a ser juzgado o a ser limitado, a ser excluido, pues a veces prefiero no dar la expresión, ¿no es cierto? Entonces eso es lo más complejo también, porque ahí va, ¿no? Van los temas psicológicos también, ¿no es cierto? Entonces es como que Claro. ahí va, ¿no? Porque eso, a veces necesitamos pertenecer a algo y por eso necesitamos también dar esas opiniones, pero ¿hasta dónde va esa opinión, ¿no es cierto? Entonces, o esas expresiones están hiriendo a alguien más, ¿no? Entonces, eh, ahí puede ser un poco ese tema, mi Cris, también. Sí, y hablemos de un tema importante, de una pregunta que se nos viene a continuación, mi querida Gaby. ¿Sabemos criticar sin herir? La crítica saludable implica respeto, argumentación y sobre todo algo importante que manejan los coach y que manejan las personas que trabajan con grupos. La escucha activa, ¿no? Porque el reto no es dejar de criticar, sino aprender a hacerlo con ética y conciencia. Eso es importantísimo. Debemos de ver cómo nosotros lo hacemos. Y ahí obviamente vamos a hablar sobre algunos aspectos, mi querida Gaby. Primero, ¿cómo tú criticas a una chica simplemente por cómo se viste? Solo porque a ti como Gaby, no te gusta cómo la chica se viste. Fue muy interesante, algo que yo pude observar en diciembre de este año. Yo siempre les pongo ejemplos palpables, ¿no es cierto? Ejemplos un poco de la realidad, de la realidad real, para que pueda ser un poco más didáctica la explicación de esto. Entonces, eh, una chica que iba a hacer unos juegos,
luego la iglesia le hicieron quitar el... Él no es una figura de la iglesia, es una figura comercial. Bueno, hasta ahí estaba bien la crítica. Pero lo que no estuvo bien es el criterio que le dieron después, cuando le dijeron, ay, pareces una loca, pareces una perdida, y un montón de epítetos que lanzaron sobre la muchacha, a tal punto de que la chica se sintió mal. Y claro, luego la vistieron con un vestido completamente tapado donde solo se veía la cabeza. Y obviamente dijeron, no, tú no vas a hacer un mix con ninguna música comercial, sino con un villancico. Ya. Y por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando tú saludas muy efusivamente o emotivamente a un amigo o a una amiga? Cuando tú saludas efusivamente con tu familia y cuando tú tienes una forma de ser para estar dentro de las situaciones. Otro punto que se viene acá también es como en el caso de algunas situaciones, y de hecho para la próxima sesión, mi querida Gaby, hablando sobre este mismo tema, vamos a tener invitados que tienen alguna situación de discapacidad y también del área de mujeres, para que se vayan topando este tipo de temas. ¿Hasta dónde esto puede ser ofensivo? ¿Hasta dónde esto puede ser acoso? ¿Hasta dónde esto puede ser antiético? ¿O hasta Es dónde puede moral. llevar un pudor? Ujú. Mi Cris, justo que mencionas eso, podría ser también ahí que la sociedad a veces llevamos bien marcado como la moral, pero y bien punitiva, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a, como tú decías, si no va por O mi una ideología unilateral. Por eso yo enojo, te hablaba de lo homogéneo, ¿no es cierto? ujú, así mismo. Donde prácticamente se parte una idea, donde prácticamente se parte un pensamiento. Por eso yo ponía el análisis del inicio, ¿no? Ponía de esto del encule versus el vacile. Ese tema, ese término suena un poquito duro, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que los jóvenes están consumiendo hoy en día. Entonces ahí tú te vas dando cuenta cómo uno tiene que ir abriendo el espectro para el equilibrio social. ¿Verdad es mi Cris? Este tipo de pensamientos también a veces que tenemos como muy mm, encuadrados, encasillados, ¿no? O es blanco o es negro y si no va, no es blanco o es negro, pues no está ligado, no me genera satisfacción, gusto y entonces eso es como que lo aparto, ¿no es cierto? Entonces, correcto o incorrecto, no hay más formas, ¿no? Entonces, a veces es como que hacemos estos juzgamientos sin ningún matiz ni contexto, ¿m? Como el ejemplo que tú Una dices. situación un poco Ah, cruel. ujú. Entonces, ahí también va, y si vamos del otro lado, como si tenemos libertad de expresión, está estipulado, es un derecho, eh, cómo se va desarrollando también, ¿no es cierto? Entonces, y a veces también cuando uno se reprime de no generar esa expresión, también nos puede generar internamente un malestar o una rebeldía o una frustración, ¿no? Y bueno, como hemos visto también, si reprimimos internamente, nuestro cuerpo tarde o temprano va a hablar y lo va a expresar de cualquier forma. Entonces, también es otra forma, ¿no? A veces también, ya, perfecto, yo no digo nada, yo no opino, yo no hablo, pero me callo siempre, y cuando algo realmente no me agrada y todo ese tiempo, entonces, ¿qué tan bueno es eso, no es cierto? Restringirnos de esas expresiones, ¿no? Eh, esa necesidad, como tú decías, es una necesidad entonces, ¿hasta dónde? ¿Cómo? Entonces, sí, tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos el derecho de hablar, de opinar, ¿no? Pero también puede ser que otra persona
uno está hablando y la otra persona lo está considerando como amenaza, como daño, ¿no? Entonces, ahí va muchísimo, Como ¿no? amenaza, como daño o como una simple y mala interpretación de las situaciones, ¿no? Eh, distinta. ¿Por qué? Porque estamos criados en distintos contextos, en distintas culturas, que eso era justamente lo que mencionabas, ¿no? El tema cultural, el tema ideológico cultural, si se quiere. Cuando hablamos de culturas distintas, estamos hablando de culturas donde existe, por ejemplo, mucha ingenuidad. Yo conversaba con una estudiante hace poco y ella me decía, pero es que el profe me prometió esto. Yo le decía, pero no, es que tú tienes que sustentarte siempre con un documento que certifique que esto está con una evidencia que demuestre que tú estás haciendo esto. Dice, no, pero es que él me dio su palabra. Claro, porque en la cultura de ella la palabra era importante. Desgraciadamente acá esa cultura se perdió o ese esquema se perdió porque la palabra sirvió para falsear muchas cosas. Entonces se tomó muchas medidas. O por ejemplo, cuando existe la importancia. Si yo le enseño a bailar a una persona con discapacidad visual y tal vez me dejo topar la cintura, me dejo topar esto o el otro, va a repercutir tal vez en la opinión de otra persona que diga, pero ¿por qué permites eso? Puede ser acoso sexual. Él te puede denunciar por acoso sexual o tú le puedes denunciar por eso. Saquemos provecho. Entonces, es un poco también desconectarse del tema o sistema de prejuicios. Por eso es que en la próxima sesión vamos a hablar sobre esta situación. El tema sistema de prejuicios como un elemento importante. ¿Pero importante para qué? Para entender el contexto del distinto, que no podemos nosotros buscar la igualdad sin entender que somos personas distintas, ¿no? Como dice esa canción, no somos muy distintos, pero al mismo tiempo iguales. Entonces, debemos buscar esto, debemos buscar un tema de equilibrio psíquico, entendiendo a los jóvenes y entendiendo que existen sectores también donde existe más análisis donde, por ejemplo, cuando te enseñan inglés, no sé si te ha pasado, que siempre te hablan de las hamburgers, de McDonald's, si es que es un libro americano y si es que es un libro europeo, pues te hablan sobre el vino francés, la carne francés o el tráfico en las ciudades europeas y más no te hablan de la situación de tu contexto cultural. Entonces es aprender un poquito más de eso para ir desprejuiciando el discurso o desprejuiciando el sistema social. ¿Qué te parece, Gaby? ¿Verdad es mi Cris? Todo tiene sentido, ¿no es cierto? Como hemos visto, este tema que pueden afectarnos a la larga, ¿no es cierto? Puede generarnos estos conflictos internos, em, pero pues bueno, la idea es que podamos nosotros tener un equilibrio que nazca desde nosotros. Como tú decías, conocernos es muy importante, saber cuál es nuestro contexto, de dónde provenimos, estar un poquito informados sobre todo lo que nos rodea, sobre uno mismo y por supuesto así podemos nosotros también transitar en el día a día con las diversas opiniones que vamos a encontrar, nos vamos a escuchar diariamente, sí, pero más bien no dejarnos a veces, no por temor, dejar de hablar, ¿no? No darnos, o a veces nos damos este autocastigo, esta autocensura, ¿no? O a veces nos da Y no también dejar de acudir a esas máscaras también un poco absurdas, ¿no? Por ansiedad tratar de social. cautivar o por tratar de agradar a los demás. Exacto, ¿sí? Más bien, Dejar de romper tu esencia, dejar de tratar de dejar quién eres tú. exacto, ¿no? Entonces, ahí es donde va perdiendo nuestra identidad, fuerza, o más bien también se va reestructurando. Todo también va a depender de uno mismo. Y pues bueno, en la sociedad también es ideal que tengamos eh, evitemos estas confrontaciones emocionales que a veces uno da una opinión o un criterio de algo y pues
enseguida sentimos, ¿no? Como estamos ya vinculados, pero de manera muy fuerte a estas emociones, ¿no? Que nos mueven y que a veces no hay este respeto, esta tolerancia a las ambigüedades de pronto de la otra persona, ¿no? Entonces también protegernos un poco de eso, ¿no? Entonces, para que pues tengamos esta libertad, pero no también sin límites, sino haya esos límites también para podernos sentirnos libres y expresarnos, ¿no? Pero también protegiendo los valores, ¿no? La dignidad del ser humano, ¿no? Las diferentes opiniones, que eso es, es importante también tener claro, ¿no? Entonces, una crítica saludable siempre va a implicar respeto, siempre, siempre, una argumentación clara y, por supuesto, como tú mencionabas, una escucha activa, ¿no? Entonces, estar pendiente de escuchar y no solo estar pendiente de lo que yo quiero volver a opinar, sino de lo que estoy escuchando, poder generar una opinión, ¿no? Real, sincera y de acuerdo a la información que estoy receptando, ¿no? No estar siempre, es que yo quiero que sean las cosas así, entonces siempre voy a estar en Exacto. dar mi opinión muy sesgada y muy rígida ahí, ¿no? Ser inflexible Y, también. y aquí viene un punto importante con el que cerramos esta primera parte, porque te quiero comentar una situación antes de irnos, mi querida Gaby. Mira, es el tema de tener un poco esa vulnerabilidad a la tolerancia a la frustración. Muchas veces nosotros tenemos un esquema, muchas veces nosotros queremos hacer sobre un tema el programa y resulta que no encontramos el invitado, o no encontramos el tema, o no encontramos el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar nuestra idea y modificar nuestros criterios, viendo cómo caminan las circunstancias del tiempo y cómo caminan las circunstancias de las propias perspectivas o de las propias ideas que se dan. Entonces eso es muy importante que nosotros como seres humanos aprendamos, los que tenemos más edad sobre los que tienen menor edad, para que los que tienen menor edad vayan siguiéndonos a nosotros ese ejemplo y siendo nosotros los referentes de ellos. Lamentablemente, así es. Entonces eso es muy importante que se aborde, eso es muy importante que se manifieste por ahí. Entonces, con esto, mi querida Gaby, damos la puerta abierta, obviamente, a tu criterio y luego procedo a contarte qué es lo que va a pasar, porque te cuento que la próxima semana no tenemos programación de Mentes Libres porque hay una sorpresa, pero antes de eso me gustaría que tú puedas dar un punto de opinión sobre este tema que te digo, ¿no? La vulneración o vulnerancia a la resistencia al cambio. Mi Cris, bueno, yo considero que si vamos a señalar errores o atacar a otra persona, a la dignidad de la otra persona, o estamos en desacuerdo en los pensamientos de la otra persona, más bien hay que equilibrar ahí y mirar si ese derecho que yo estoy teniendo y lo estoy dando a opinar, eh, lo estoy haciendo con una responsabilidad social, ¿ya? O no, ¿ya? Y que si... em, si esta crítica está siendo consciente de mi parte y muy respetuosa también hacia la otra persona, ¿no? Y entonces, más bien creo que sería importante llevarnos que en vez de elegir como atacar o dar un criterio, y a veces ahí lo confundimos, ¿no? Un criterio, pero y lo decimos, pero eh, eres ignorante, eres irresponsable, ¿no es cierto? Entonces, como más bien enfocarnos en, mira, no estoy de acuerdo con esa idea, sugiero o podría ser más viable este camino o este acto, entonces se sentiría hasta diferente ahí, ¿no es cierto? Y siempre tratar de usar un lenguaje constructivo, ¿no? Como
Me preocupa esta opinión o este aspecto por esta razón y bueno, ahí empezamos a dar nuestra opinión, ¿no es cierto? Que sería diferente. Entonces, más bien en este caso también estar siempre abiertos a una conversación, no silenciarlas o con el objetivo de destruir, ¿no? Y ahí es donde, para evitar caer en esas dinámicas de cancelación destructiva y más bien llevarnos a esta libertad de expresión de pensamientos, pero más bien no caer en el impulso de decir cosas duras por el momento, ¿no? Sino ser siempre eh, muy reflexivos en eso. Entonces, más bien eso me llevaría al día de hoy, que podamos siempre tener mucho cuidado, respetarnos, ¿sí? Siempre la dignidad de la otra persona, la tolerancia, la flexibilidad. Y pues bueno, si en algún momento, después de un poco quizá hoy esto, algo de esto ha resonado dentro de nosotros y consideramos que debemos modificarlo, cambiarlo, ajustarlo, pues como lo hemos dicho aquí, mi Cris, siempre es bienvenido buscar ayudas profesionales para poder tener una guía adecuada o herramientas que nos puedan facilitar nuestro día a día, ¿no es cierto? Eso, mi Cris, de mi parte. De mi parte también, mi querida Gaby, y ahora sería importante que les demos a conocer a nuestra audiencia nuestras redes sociales. En mi caso, comunícate al 0990651188, 0990651188, y también en arroba Cris Castañeda. Ahí me encuentras, arroba Cris Castañeda, Cris Castañeda, psicoterapia efectiva, mi querida Gaby. Mi Cris, también enviamos un saludo a todos los que han estado junto a nosotros. Les enviamos un fuerte saludo. Gracias por estar junto a nosotros. Sí, para nosotros es muy bonito y gratificante estar en su compañía. Y bueno, estamos aquí pendientes. Ya mismo les anunciamos cómo será la dinámica de nuestra próxima semana y me pueden encontrar en las redes como Gaby.Quilla, Gaby con Y, punto, Quilla con K y doble L. Y me pueden escribir al 099-5469-079. Así que mi Cris, cuéntanos, ¿qué va a suceder la siguiente semana? Para todos estar pendientes y La pues si- conectar. Por supuesto que sí, mi querida Gaby, la siguiente semana. La siguiente semana nosotros estaremos de aniversario. El día miércoles 1 de abril, Radio Ecuatorial FM cumple 11 años de vida institucional. 11 años que vamos a echar la casa por la ventana. Así que les invitamos a las 8 de la noche del día miércoles 11, del día miércoles de 1 de abril, perdón, que ando perdido en fechas. Miércoles 1 de abril tendremos el evento de aniversario que abre obviamente esta serie de especiales donde lanzaremos dos leyendas. Estaremos lanzando la leyenda de la caja ronca, ¿sí? De JCQ Producciones, y luego estaremos lanzando producida por Radio Ecuatorial FM. Entonces, JCQ Producciones junto a Juan Carlos y Lorena, y también estaremos bajo la conducción de Gaby Luna, mi persona, y Andy Flor, la directiva de la radio, que va a estar ahí para abrir esta serie de especiales. El día sábado 11 de abril vamos a tener una gala virtual increíble desde las 7 de la noche, con grandes invitados. Estará ahí Dulce de los Santos, Karen Dender, Dalila García, y tendremos también DJ invitados. Sé que vamos a estar de fiesta, mi querida Gaby, hasta el 11 de abril. Y recuerden que también a partir del 1 de abril vamos a hacer la inscripción para un sorteo de un hermosísimo parlante, un parlante Clipstream, para que tú puedas armar tu fiesta con tus amigos y todo lo demás en Radio Ecuatorial FM, y con muchísimos más premios. Y que todos estamos invitados y para estar pendientes de esta hermosa eh, eh, Gala cosa virtual, ¿no? Es que vamos una a hacer. gala increíble, ¿no? El Vamos aniversario. dando desde el otro lado también les invitamos a que también nos preparemos para estar acompañándonos juntos en la misma sintonía.
Así que les agradecemos muchísimo también el día de hoy por acompañarnos una vez más y seguro contamos con ustedes la siguiente semana y nos vamos a ver en estos programas especiales, pero van a estar muy bonitos también. Así que les instamos a podernos encontrar a través de www.radioecuatorialfm.com. Somos Radio Ecuatorial FM y les acompañamos a ustedes en este momento especial. Feliz aniversario para la radio y para todo el equipo. Les mandamos un abrazo enorme. Nos vemos la próxima sesión con este mismo tema. Un abrazo para ti, Gaby. Cuídense. Bendiciones.